Yendo a bienvenido a una lección sobre cómo determinar si una ecuación diferencial de primer orden es homogénea. Un D de primer orden en forma de D de x igual f es homogéneo si no depende de x a y por separado, sino solo la relación de x a y o y a x. Por lo tanto, las ecuaciones homogéneas tienen la forma de D de x igual f o f. Pero a menudo la definición solo incluye esto. Pero recuerde, una sería igual a x y y over x would be equal to x over y. otra definición para una ecuación diferencial homogénea de primer orden es una D en la forma de D de x igual f es homogénea si f igual f. If f of tx, ty equals f of x, y. La segunda definición es útil si la función f es complicada o si es difícil escribirla en función de una razón. Ahora la razón es tan útil para determinar si la ecuación diferencial es homogénea si el primer orden de es homogéneo. Al realizar la sustitución, v igual y soy igual a xv, el diferencial. La ecuación se puede resolver mediante la separación de variables. Entonces, en este video, en realidad no vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, solo determinaremos si son homogéneas o no. Y una última cosa para mencionar, si el primer orden está escrito en forma diferencial, o esta forma aquí, es homogéneo si la función m y la función n son funciones homogéneas del mismo grado o si satisfacen esta definición aquí. Lo que vimos en el video anterior cuando discutimos funciones homogéneas. Entonces, la parte importante aquí es que tanto la función m como la n tendrían que satisfacer esta ecuación aquí, donde alfa es el mismo exponente. Bien, echemos un vistazo a nuestros ejemplos, y nuevamente para este video, nos centraremos en tratar de escribir el lado derecho de esta ecuación diferencial como una función de y a x, o x a y. Mirando esta ecuación aquí, en este primer término tenemos un cuadrado al cuadrado. Si nos estamos enfocando en escribir esto en función de x, tendríamos que tener el denominador de x al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar tanto la parte superior de esta fracción por un x al cuadrado, como la parte inferior de esta fracción por un x al cuadrado. Si hacemos esto, observe cómo tendremos d de x, igual, tendríamos 3 veces y al cuadrado x al cuadrado. Más si x al cuadrado, y nuestro denominador sería simplemente x al cuadrado x al cuadrado. Ahora vamos a simplificar todo y ver si es una función de y a x. Mirando el denominador, esto se simplificará a 1, así que ahora simplificaremos el numerador. 3 veces y al cuadrado dividido por x al cuadrado se puede escribir como 3 veces la razón de y a x al cuadrado más. Aquí, un factor de x se simplifica, por lo que nos queda con ix. Observe cómo el lado derecho, o f solo depende de la relación de y a x. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial homogénea. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, nuestro objetivo es escribir el lado derecho de esta ecuación diferencial en función de y a x, o de x a y. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que podemos combinar estos dos logaritmos, estos dos registros, tienen la misma base y los restamos, por lo que podemos escribir esto como d de x igual el registro natural de x y equals the natural log of x divided by y más nuestra fracción la cantidad x, y x más y. divided by the quantity x plus y. Y recuerde que aunque nuestras notas aquí muestran f, dado que ya tenemos x y, si podemos demostrar que esta es una función de x y, también es homogénea. Si echamos un vistazo a esta fracción aquí, tenemos este primer término x, quieren que esta x sea x y, tendríamos que multiplicar la parte superior de esta fracción por 1 y o 1 dividido por y. Y podemos hacer esto siempre que haga lo mismo para el denominador.
Ahora vamos a multiplicar y ver qué tenemos. Entonces aquí distribuiremos, tendremos x y. Minus y over y. Ese es nuestro numerador, el nominador será x y más y. Plus y over y. So Entonces ahora tenemos d de x igual log natural de x y plus. natural log of x divided by y plus Aquí tenemos x y 1 sobre otra x y más 1. minus 1 all over another x divided by y plus 1. Observe que siempre que vemos una variable, siempre es la relación de psi, y por lo tanto, también es una ecuación diferencial homogénea. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Observe cómo en el lado derecho estamos dividiendo el numerador por un monomio. Entonces podemos escribir esto como una suma de dos fracciones, podemos escribir esto como d de x igual y al cuarto x al cuadrado. Y to the fourth over x squared Más 3y por todo x al cuadrado. Ahora recuerde que solo podemos hacer esto cuando el denominador es un monomio, o un término. Ahora vea si podemos simplificar. Nuevamente nuestro objetivo es escribir esto en función de y(x), para que tengamos d de x igual, bueno, podríamos escribir y(x) en el segundo. Pero observe cómo nos quedan dos factores de y, entonces tenemos y al cuadrado, más aquí, un factor de x. Simplifica. Así que tenemos 3 veces y(x). Observe cómo esto no es una función de solo y a x, debido a esto y al cuadrado aquí. Esta parte es una relación de y a x, esta parte es una relación de y a x, pero esta parte no lo es, por lo tanto esto no es una ecuación diferencial homogénea. Eso lo va a hacer para este video. El próximo video veremos un ejemplo de mostrar una ecuación diferencial de primer orden como homogénea usando la definición alternativa, que mencionamos anteriormente, dada aquí. La ecuación diferencial en esta forma aquí es homogénea si f igual f. Bien, espero que esto te haya sido útil.